Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Amen. Senior Bishop Joanne, I would like to come to your listeners all over this nation. Amén, arzobispa Joan. Me gustaría hablar con todos sus radioyentes en esta nación And also to your listeners tuned in globally y a todos los que están escuchando globalmente. with a very, very important message here today. Y hoy con un mensaje muy importante. And I know I'm speaking right now to you and to your listeners Y yo sé que estoy hablando contigo y con tus radioyentes in this country en este país and also to your listeners tuned in globally. y tus radioyentes que están escuchando globalmente. And I'm speaking to you at such a time Y estoy hablando en este tiempo when there is a severe cuando hay una severa wrath of God unleashed to the nation of the United States of America. ira de Dios que ha sido desatada sobre la nación de los Estados Unidos de América. I'm speaking to you at such a time when the hand of God is quite heavy, very heavy over the land of the United States of America. Very, very heavy. Y estoy hablando en este tiempo cuando la mano de Dios está muy pesada sobre los Estados Unidos de América. And I came on air the other day and spoke Y yo estuve en la radio el otro día y yo hablé as to why the Lord God Almighty, the Lord Yahweh, por qué el Señor Dios Todopoderoso, el Señor Yahweh, the creator of the heaven and earth, el creador del cielo y de la tierra, had judged Texas, porque Él había juzgado a Texas, Houston, Texas, and by extension the United States of America. y por extensión a los Estados Unidos de América. And we have seen very clearly that the prophecy, when it was spoken on that July 25th, the year 2007, that spoken on July 25th, 2017, Y vemos claramente que esa profecía que fue dada el 25 de julio del año 2017, a clear more than 1 month before all these things happened to the United States of America, y que fue dada un mes antes de que todas estas cosas le pasaran a los Estados Unidos de América, the most powerful nation on the face of the earth, la nación más poderosa en esta tierra, the nation with nuclear weapons, un país que tiene armas nucleares, the wealthiest nation on the whole face of the earth, el país más rico de todo el mundo, the nation with very organized systems of welfare, una nación que tiene sistemas muy organizados de ayuda social, beautiful cities, hermosas ciudades, top, the leading research institutions, their leader, una nación que es líder de instituciones de investigación. their leader in aerospace research, Son líderes en la investigación de la industria aeroespacial. leader in medicine, medical research, Son líderes en la investigación médica. their leader in everything. Son líderes en todo. They invest into research. Ellos invierten en la investigación. The National Institutes of Health, Los institutos nacionales de salud, National Institute for Mental Health, los institutos nacionales de salud mental, National Institute for Alcohol and Wine, Instituto Nacional de Alcohol o de otra cosa, National Cancer Institute, Instituto Nacional para el Cáncer, National Institute for Mental Health. Instituto Nacional para la Salud Mental. So they invest in their frontline research Entonces ellos invierten mucho
en investigaciones to improve the quality of life, para mejorar la calidad de vida, to give assurance to the peoples of that nation, to the citizenry para traer seguridad a la gente de esa nación, of their safety, of their assuredness on life. para traer seguridad a sus vidas. A nation that has many satellites watching it from above the earth. Y ellos tienen muchos satélites que siempre la están mirando desde el espacio. And I spoke very clearly Y yo hablé claramente in that prophecy. So we see now that July 25th, 2017 prophecy y en esa profecía que yo di el 25 de julio del 2017 was essentially the voice of the Lord thundering across the land of the United States of America, y esa era esencialmente la voz del Señor hablando como un trueno a través de la nación de los Estados Unidos de América. and you see even now to the teams in Nairobi here, the teams in Kenya that have been responsible for putting together all this and enlightening the world on what is going on, why it is happening, those that are putting together things at the head offices in Nairobi, Y ahora este equipo que está aquí en Nairobi, que está poniendo estos documentales y dejándoles saber al resto del mundo lo que está ocurriendo, even they too have been taken by surprise ellos también se han sorprendido because now they are beginning to learn the ways of the Lord, how the Lord speaks. porque están empezando a comprender los caminos del Señor, de la forma que habla el Señor. Because when the Lord spoke about this tremendous distress that was coming to the USA, Porque cuando el Señor habló de esta tremenda angustia que venía para los Estados Unidos, when he said the United States of America, so you see then Hurricane Harvey come, cuando habló sobre los Estados Unidos de América, y entonces después vino el huracán Harvey. in a very historic way. When Harvey come, Harvey vino de una forma muy histórica, and then now you see now this Irma come, y luego vino el huracán Irma. and so every single letter of every word Entonces cada letra de cada palabra, they are waking up to the fact that every single letter of every word spoken into that prophecy cada letra que fue dada en esa profecía, delivered gravity. It had gravity to deliver to the people of the world viene con gravedad a la gente del mundo and the people of the United States of America. y a la gente de los Estados Unidos de América. I see the teams in Nairobi now grappling to understand the ways of the Lord. Veo el equipo aquí en Kenia tratando de entender los caminos del Señor And globally too, how the Lord speaks. y globalmente también de cómo habla el Señor. Because you see, when he mentions the Americas, then he comes and sweeps through the islands also. Cuando él dijo la palabra las Américas, entonces él vino por las islas también. When he mentioned USA, then he does not confine himself to Texas. Cuando dijo los Estados Unidos, no se estaba refiriendo solamente a Texas. Then he comes again, and you see what Florida is going through right now. What is going on in Florida as we speak at this hour? Y luego vemos lo que está ocurriendo en estos mismos momentos en la Florida. The largest evacuation in the history of that country, we call it the historic exodus. La evacuación más grande en la historia de ese país le llaman un éxodo masivo. That's the news reportages say this is the most historic exodus. Los reporteros están diciendo que esta es la evacuación más histórica Ever since the United States of America was created. desde que los Estados Unidos de América fue creada. And we see that the Lord brought to contempt. He brought to contempt, to fatality, Y vemos que el Señor trajo al desprecio this prosperity, the accumulation of the wealth of the earth.
la prosperidad, la acumulación de la riqueza de la tierra, where now, when the real moment to meet God arrives, cuando el verdadero momento de encontrarse con Dios llega, then you find that people being interviewed in the media, they're saying, I could only run with our album of our wedding photos. cuando los periodistas entrevistaban a la gente decía, yo solamente podía correr con las fotos de mi matrimonio. I could only escape with my dog. Yo solamente podía escapar con mi perro. I could live in big palatial homes. And in America they have homes. Y esta gente vivía en casas muy grandes. Y en Estados Unidos hay casas muy grandes. They really have palatial homes, palaces, Tienen casas que parecen palacios, furnished homes, casas amuebladas, comfort, comodidades, top vehicles, los mejores vehículos, top lifestyle. estilo de vida superior. But when it was time to run, Pero cuando era tiempo de correr, now you could not even run by road because the roads were closed. ni siquiera podían correr porque los caminos estaban cerrados. Meaning, when the time to meet the Lord comes, Eso quiere decir que cuando llegue el tiempo para encontrarse uno con el Señor, the humankind los seres humanos will meet the Lord alone. se encontrarán con el Señor solos. No one will carry with him the things of the earth, the accumulation of the wealth of the earth. Nadie se va a llevar con ellos lo que han acumulado aquí en la tierra, las riquezas de la tierra. You see the little babies, their little baby rooms in the USA. Se podían ver los cuartos de los bebés, los cuartos allá en los Estados Unidos, Full of millions of toys, thousands of toys, hundreds of toys to play with. They could not carry all those. estaban llenos de juguetes, de cientos de juguetes, de miles de juguetes. Ellos ni podían cargar todo eso. And so, why the Lord God Almighty Entonces, ¿por qué el Señor Todopoderoso? has judged the USA? ¿Por qué ha juzgado a los Estados Unidos? You begin to understand that the tornadoes he was talking about, you see the tornadoes that touched down in Tampa, in many other parts of Florida, Esos tornados que le pegaron a Tampa, a otras partes de la Florida, the tornadoes that touched down in Texas, los tornados que le pegaron a Texas, the floods, and you see, I was there, I was running for my life. las inundaciones. Yo estaba allá, yo estaba corriendo por mi vida. After the pronouncement, the Lord now makes me run for my life. Después del pronunciamiento, el Señor me hace correr por mi vida, To make me feel what the people of that land will feel and running to higher ground. If you listen to that prophecy, running to higher ground. y me hacía sentir lo que esa gente estaba sintiendo. Y también cuando yo corría hacia tierra más alta, si escucha la profecía, yo digo eso. I want to talk about the real purpose of why this is happening across the face of the earth. Yo quiero hablar de por qué esto está ocurriendo en la tierra ahora, Whatever is happening now, why it is happening across the face of the earth. por qué esto está ocurriendo alrededor del mundo. I want to talk about this morning. Y esta mañana yo quiero hablar sobre eso. Why is the hand of the Lord very heavy on the people of the United States of America? ¿Por qué la mano de Dios está tan pesada sobre el pueblo de los Estados Unidos de América? I will touch on it briefly, Voy a hablar de eso brevemente then I'll come to the main theme, y luego voy a hablar del tema principal, the main subject of this conversation el tema central de esta conversación the Lord is having with the peoples of the earth. que el Señor está teniendo con la gente del mundo. And the book of Genesis, chapter 18, verses 20 to 22, I said already, En el libro de Génesis, capítulo 18,
versículo 20 al 22. that many times the peoples of the earth, the nations of the earth, Que muchas veces la gente del mundo, las naciones del mundo, the way mankind navigates himself in fending for his life, executing his life on this earth, de la forma de que los hombres ejecutan su vida aquí en la tierra, from day one when they are afflicted unto this earth by their mother, desde el primer día cuando son traídos a la tierra por sus madres, and there is a general tendency on this earth for them to drift to sin. y hay una tendencia para que ellos empiecen a pecar. That is now known, it is well established. Everyone knows that the tendency of this earth is to sin. Todo el mundo sabe eso, que la tendencia de esta tierra es para pecar. And I say it very clearly that many a time people may live in sin Y yo he dicho muchas veces que la gente tal vez pueda vivir en pecado and heedlessness and the systems of heathenism, atheism, en ateísmo, en los sistemas de ateísmo, worldliness los sistemas mundanos. may take over their lives and communities and nations. Tal vez tome control de sus vidas, de sus comunidades, de sus naciones, Until they enter a state of complacence hasta que entran a un estado de complacencia, where they now feel comfortable donde ahora se sienten confortables in a small cocoon, en un cacún pequeño, in some delusionary life, en una vida delirante, as though there is no God Almighty, como que no existiera un Dios todopoderoso, as though they are accountable to no one else. como que no le tuvieran que dar cuentas a nadie. They don't have to give account to anyone else. They have no responsibility to be able to give account. No tienen que darle cuentas a nadie. No tienen la responsabilidad de dar cuentas. And I said that in that state is more like a lull, the lull before the storm. In that state, they almost feel like the Lord is not seeing what they are doing. Y en ese tipo de estado, ellos sienten como que el Señor no ve lo que ellos están haciendo. I know that I have cried for the nation of the United States of America for so long. Yo sé que yo he estado llorando por la nación de los Estados Unidos por mucho tiempo. And I mentioned how I visited churches in Forest Park, Illinois, Y yo mencioné cómo yo visité iglesias en Forest Park, Illinois. I visited churches in Oak Park, Illinois, Yo visité iglesias en Oak Park, Illinois, in Chicago, the greater Chicago metropolis. en la gran ciudad de Chicago. I visited churches all the way, even in Southside, Visité iglesias en Southside, Cicero, en 60, Polanski, en Bulansky, Logan Square, en Logan Square, Northwest Chicago, en Northwest Chicago. and visited churches in Oklahoma City, Y visité iglesias en Oklahoma City. visited the Victory Christian Center, Oklahoma City, Visité la iglesia Victory Christian Center en Oklahoma City. visited churches, many churches within Oklahoma City, visited churches in Tulsa, Oklahoma. Visité muchas iglesias en Oklahoma City. Visité iglesias en Tulsa, Oklahoma. Churches in Norman. Iglesias en Norman. Visited many churches in Tulsa, Oklahoma. Visité muchas iglesias en Tulsa, Oklahoma. And tried to engage the pastors there. Y traté de hablar con los pastores ahí. Tried to talk to them about the changing of time. Traté de hablar con ellos acerca de que el tiempo había cambiado. The fact that the Lord has now switched the clock. Del hecho de que el Señor había cambiado el reloj.
and the spiritual clock of God in heaven y el reloj espiritual de Dios en el cielo now demands of us, demands of the house of the Lord, ahora demanda de nosotros, demanda de la casa del Señor, certain basic benchmarks, basic standards of the ordinances of God, righteousness, holiness, ciertos estándares, la justicia, la santidad, that the Holy Spirit is available to help us attain, to score those goals in Christian salvation in our own lives. que el Espíritu Santo está disponible para ayudarnos en nuestra salvación cristiana, en nuestras propias vidas, As we prepare for the coming of the Messiah. mientras que nos preparamos para la venida del Mesías. I visited churches in Midwest City, Yo visité iglesias en Midwest City, tried to clean up pornography in that church, tratando de limpiar la pornografía en esa iglesia, and I could see everything happening, the pornography, y yo podía ver todo lo que estaba ocurriendo, la pornografía, in the office, the magazines, the alcohol there. I could see las revistas, el alcohol, the baptism pool upstairs, everything. I saw so much. la piscina de bautismos arriba. Yo veía mucho. As I entered every church, I had so much to tell them about cleaning up the worship. Cuando yo entraba a muchas iglesias, yo tenía mucho que decirles acerca de cómo santificar la alabanza, Purging the worship, purifying the church. para purificar a la iglesia. I went to churches in Dallas, Texas. Yo fui a iglesias en Dallas, Texas. I visited big churches, small churches in Dallas. I went to Bowie, Texas. Yo fui a iglesias grandes, a iglesias pequeñas en Dallas. Yo también fui a Bowie, Texas. Visited churches in Bowie, Texas. Preached over there. Visité iglesias en Bowie, Texas. Yo prediqué ahí. Told them to change their ways. Yo les dije que cambiaran sus caminos, That the time now for a more worldly worship had come to an end. que el tiempo había terminado para una adoración mundana. Visited churches all the way in Manahoff in New Jersey, Toms River. Visité iglesias en New Jersey, en Toms River, New Jersey, all the way to Pennsylvania, en New Jersey, también en Pensilvania, close to West Point, Pennsylvania. cerca de West Point, Pennsylvania. Visited churches Atlantic City. Visité iglesias en Atlantic City, Many churches in that nation. muchas iglesias en esa nación, In New Brunswick, en New Brunswick, all the way to come. hasta el Canadá. I visited churches there Yo visité iglesias ahí to try to dissuade them from the ways of the world. para que dejaran de seguir las cosas del mundo. But this is not a thing that is exclusive to the United States of America. Pero esto es algo que no es exclusivamente para los Estados Unidos. And that's why I'm very blessed to note that Kenya yesterday held a tremendous national repentance. Y por eso me siento muy bendecido al saber que ayer Kenia tuvo un Día Nacional de Arrepentimiento, Owing to this ominous conversation that is ongoing between the Lord and the nation of the United States of America. debido a esa conversación que el Señor está teniendo con los Estados Unidos de América. The entire church in Kenya, they went into severe repentance. Todas las iglesias de Kenia entraron a un sincero arrepentimiento, Serious repentance led by the senior archbishop himself. a un serio arrepentimiento, y fue guiado por el mismo arzobispo. In sackcloth, people rolled on the floor, put their bellies on the floor, they cried out to the Lord. Y tenían cilicio y estaban de boca abajo en el piso llorando al Señor. They asked the Lord to do everything and anything at his disposal to purify them. Y le estaban pidiendo al Señor que hiciera todo lo posible por purificarlos, to correct them, de corregirlos, to help them make amends, to
infill them, that the Holy Spirit may draw them closer and closer to the requirements of righteousness of the Lord. Para que el Espíritu Santo los ayude y los llene y los ayude a acercarse más y más a los requisitos justos del Señor. To the definition of the Christian salvation that the Lord so beautifully earned for us on the cross. Para esa salvación cristiana que el Señor tan hermosamente ganó para nosotros en esa cruz. And that's why you see in Genesis 18, 20, 22, Y por eso puede ver en el libro de Génesis capítulo 18 versículo 20 al 22. you see that now when the time, the fullness of time, the appointed time comes, Entonces ustedes pueden ver que cuando llega la plenitud del tiempo, cuando viene el tiempo señalado, then the Lord went to visit. The Lord himself now comes to visit. entonces el Señor mismo, Él viene a visitar. He goes down to Sodom and Gomorrah himself and visits them. Él mismo va a Sodoma y Gomorra y los visita. And he says, I have come to affirm, to confirm. I've come to check it out, to interrogate. Yo he venido a afirmar, yo he venido a confirmar, a investigar, To inquire. I've come to probe, to investigate, to find out yo he venido a inquirir, he venido a averiguar, a descubrir if the amount of complaint I have received si el grado de quejas que he recibido is equal to the wickedness and sin and crime es igual a la maldad y el pecado y el crimen commissioned on the ground, then I will know. que está ocurriendo ahí, entonces yo sabré. And you see, then he came and judged the people of Sodom and Gomorrah. Entonces él vino y él juzgó la gente de Sodoma y Gomorra. And I'm using this as a standard introduction for today's very powerful message that I want to give you. Y estoy usando esto para introducir este poderoso mensaje que les estoy dando. The blessed people that are tuned in, Esta gente bendecida que están escuchando, that you may be in the know of why all these things are happening. para que ustedes se den cuenta porque todas estas cosas están ocurriendo. And they're happening so fast. Before I went on air with the earthquake in Mexico, it happened already. Y están ocurriendo tan rápidas. Antes de que yo pudiera hablar del terremoto en México, ocurrió. Everything's happening so fast. Todo está ocurriendo muy rápido. You can almost tell that the Lord is saying that time is over. Casi te puedes dar cuenta que el Señor está diciendo que el tiempo se terminó. The spiritual timeline has changed. La línea espiritual ha cambiado. Things are happening so fast. Anyone can tell what is coming. Todo está ocurriendo muy rápido. Todos se pueden dar cuenta lo que viene. Anyone can tell that very soon there is going to be a big visitation on the earth. Todos se pueden dar cuenta que muy pronto va a haber una gran visitación en la tierra. Even the magnitude, you can look at the hurricane Irma, Pueden ver el huracán Irma, the kind of trail of destruction across the Bermuda. toda esa clase de destrucción que ha dejado en Barbuda, And all those islands, Puerto Rico, down there it was Cuba, en todas esas islas, en Puerto Rico, en Cuba, and then turning around to strike Florida, which is ongoing until this moment. y luego subió y le pegó a la Florida y todavía está pegándole. You can tell the time is out. Se pueden dar cuenta que ya se terminó el tiempo. Time is over. The Lord is speaking that things are happening real fast, too quick. Ya se terminó el tiempo. El Señor está diciendo que ya se terminó el tiempo. Las cosas están ocurriendo rápidamente. And he says Y Él dice in the book of Genesis, chapter 18, verse 20 says, el libro de Génesis, capítulo 18, versículo 20. Then the Lord said,
said, the outcry against Sodom and Gomorrah is so great and their sin so grievous. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Verse 21, it says, that I will go down there myself and see it for myself if what they have done is as bad as the outcry that has reached me. If not, I will know. Versículo 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, saberlo he. And that is so powerful because he essentially is telling us Y eso es muy poderoso porque esencialmente Él nos está diciendo que, that many a times we may continue in sin, porque muchas veces podemos seguir en pecado not knowing that there is the appointed time, the fullness of time, sin saber que el tiempo designado, la plenitud del tiempo, when God Almighty, our own Creator, cuando Dios Todopoderoso, nuestro propio Creador, would then have to compel us to give account, nos va a traer a cuentas, will then have to use every means to get our attention to Him. tiene que usar cualquier cosa para llamar nuestra atención And to what He is saying. hacia lo que Él está diciendo. And this is what you see happening in the United States of America this hour. Y esto es lo que le está pasando a los Estados Unidos de América en esta hora, When He would now have to compel us to account. cuando nos va a traer a dar cuentas. And I said that the Lord is justified to do this Y yo digo que el Señor está justificado en hacer esto, because in so doing, in coming down en haber venido to find out for Himself. para verificar por Él mismo. You see, on that July 25th, 2017, Ese 25 de julio del año 2017, as I gave this prophecy of the Lord, as I spoke to the nation of the United States of America, mientras que yo di esta profecía del Señor, mientras que yo le hablé a los Estados Unidos de América, little did they know that God the Father Himself was actually trying to catch their attention, was engaging the land. pocos sabían ellos que era el mismo Dios Padre que estaba tratando de hablar con ellos. Was speaking with the nation, speaking with the church, Él estaba hablándole a la nación, estaba hablándole a la iglesia. it was God the Father Himself Era el mismo Dios el Padre who was cautioning them, was saying, look, I love you this much. que les estaba advirtiendo, les estaba diciendo, mire, yo los amo. The people of USA, I love you this much. Pueblo de los Estados Unidos, yo los amo. That I wouldn't let you drift away eternally No quiero que se pierdan when time is over and the Messiah is coming. cuando ya se terminó el tiempo y el Mesías viene. I love you this much that I would have to stop you and desperately seek your attention. Yo los amo mucho y quiero que paren y quiero llamar su atención. Shake you that you may now listen to me. Quiero sacudirlos para que ustedes ahora me puedan escuchar. And you see in the book of Genesis 18 verse 25, he ends up saying, verse 25 he says, far be it from me to do such a thing, to kill the righteous and the wicked alike. Far be it from you. So again, let me read verse 25. Far be it from you, that is now Abraham talking to him. Far be it from you to do such a thing, to kill the righteous and the wicked, and treating the righteous and the wicked alike. Far be it from you, will not the judge, in other words, the righteous judge of all the earth, do what is right. Judge righteous. Génesis 18,
Versículo 25. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. And the Lord is saying that this is the hour when the righteous can stand in for the land. Y el Señor está diciendo que esta es la hora cuando los justos se pueden poner en la brecha por su nación. This is the hour when He requires of the church Esta es la hora cuando Él está requiriendo de la iglesia to stand in for the nation. que se paren en la brecha por su nación. But how will the church stand in for the land in the United States of America, in Kenya, Pero ¿cómo se va a parar la iglesia en la brecha en los Estados Unidos de América, en Kenia, in all over the world, in Britain, in South Africa, in Nigeria, in Morocco, in Ghana? en todas partes del mundo, en Gran Bretaña, en África del Sur, en Nigeria, en Morocco, en Ghana, All the way Dominican Republic, in Venezuela, and everywhere. en la República Dominicana, en Venezuela, en todas partes, El Salvador. en El Salvador. I see El Salvador. I see your invitation, El Salvador. Yo veo El Salvador, yo veo su invitación, I see you crying. You want a visitation. You say, please, man of God, come. yo veo su clamor, yo veo que dicen, hombre de Dios, venga. But how will the church stand in for the land if there is no righteous? Pero ¿cómo la iglesia se va a parar en la brecha por su nación si no tiene justicia? There is no widow that is going to church and mourning. No hay ninguna viuda que vaya a la iglesia a lamentarse. A widow that is going to church Esa viuda que está yendo a la iglesia and crying, and the outcry is so great, y lamenta grandemente. so grievous the sin that the widow weeps, has no sleep. Y se lamenta por el pecado y hasta ni duerme. Her tears cannot be wiped out. No puede contener sus lágrimas. How can the righteous stand in the gap ¿Cómo se pueden poner en la brecha los justos when there is no remnant that goes, for example, a widow that goes to church que no hay remanente? Por ejemplo, una viuda que va a la iglesia and tells the pastor, say, Pastor, I'm not young. y que le dice al pastor, Pastor, yo no estoy joven. Pastor, please preach from the word. Pastor, por favor, predique de la palabra. Pastor, I'm not young. I have seen the worship team. There is immorality going on there. Pastor, yo he visto el equipo de adoración y ahí hay inmoralidad. Pastor, I am not young. Pastor, yo no estoy joven. I see the women are dressing in nudity here. Yo veo que las mujeres se están vistiendo inmoralmente aquí. Pastor, I told the church, take control of the church. Pastor, tome control de la iglesia. Pastor, stop the gospel of money. Use the Bible. Stop the comedy. Pastor, ya pare el evangelio de dinero. Use la Biblia. Ya pare esa comedia. If there is no widow, Si no hay viudas. the outcry was so big. Somebody was crying for the house of the Lord. El lamento era muy grande. Alguien estaba lamentando por la casa del Señor. The days of Eli, the same thing repeated. En los días de Elí, las mismas cosas estaban ocurriendo. Hannah kept weeping at the temple door. Ana se lamentaba en la puerta del templo. She was weeping for the house of the Lord. She really wasn't weeping for her son. Ella se estaba lamentando por la casa del Señor, no tanto por un hijo. She was looking at the apostasy in the house. Ella miraba la apostasía que estaba en la casa del Señor. And you see Eli come, and Eli asks her, why have you had too much to drink? Y Elí vino y le preguntó que por qué estaba borracha. Meaning it was normal in those days to see drunkenness. Quiere decir que era algo común en esos días ver las borracheras In the house of the Lord.
en la casa del Señor, to see drinking of alcohol and people getting drunkenness. There was drunkenness in the house. ver la gente tomando alcohol y que la gente se emborrachara en la casa del Señor. And Hannah was crying for the state of the affair. Y Ana estaba llorando por la situación. And said, Lord, if you give me a son, I will not. The 55 years, the rule of 55 years to service the Lord will not apply. If you give me a son, I'll give it. She made a unique vow that bespoke her heart. Ella hizo un pacto con el Señor que ella le daría a su hijo. It really spoke of the outcry in her heart. Eso habla del clamor que ella tenía en su corazón. How she was crying for the house of the Lord. Cómo ella estaba clamando por la casa del Señor. If you give me a son, si tú me das un hijo, I will surrender him to you for all the days of his life, and no blade will touch his head. Yo te lo daré a ti por todos los días de su vida, y nunca se cortará el pelo. That was a unique vow. Esa fue una promesa única. But she saw the dysfunction in the house. Pero ella vio la disfunción en la casa. The Lord is using this to say that this is the hour when the righteous need now to step out. The righteous church needs to step out and cry for the land. Señor está diciendo que ahora es el tiempo que la iglesia justa debe pararse y debe clamar por su tierra. And sorrow for the land, and weep for the land, and agonize for the land. Y debe sentir dolor por la tierra, debe llorar, debe agonizar por la tierra. The church, the holy church, is the light of the world. La iglesia santa es la luz del mundo. But how can the church in the USA, the United States of America, how can the church in that nation step in on behalf of the land when they don't even seem to understand what is happening now? Pero ¿cómo los Estados Unidos de América se puede poner en la brecha por su nación cuando no entiende lo que está ocurriendo ahora? They don't even seem to perceive that God is speaking so massively to the land. No pueden entender que Dios les está hablando fuertemente a esa nación. They have adopted the gospel of prosperity so much into their bloodstream. Tienen ese evangelio de la prosperidad tanto en su sangre That they are not even able to perceive when the hand of God is on the land and it was won. que no se pueden dar cuenta que la mano de Dios está en esa nación y fue profetizado. July 25th, 2017. Julio 25, el año 2017. And I'm using this as an introduction to what I want to deliver today. Y estoy usando esto como una introducción para lo que quiero traer hoy. The whole message, the entire message of this conversation the Lord is having with the earth. De toda esta conversación que el Señor está teniendo con la tierra. This big conversation, the resurrection Esta gran conversación of a dead decomposing corpse called Mama Rosa, de la resurrección de un cadáver muerto en descomposición llamado Mama Rosa. here in chapter 10, Pokot, rural Africa, the church in the village, in the wilderness now. Aquí en Chapartén, en Pokot, en un pueblo africano campestre en el desierto. This tremendous hurricane and floods that you see in the USA, Este tremendo huracán e inundaciones que miran en los Estados Unidos and many other things that he that speaks with you has prophesied and come to pass. y muchas otras cosas que aquel que está hablando contigo ha profetizado y que se han cumplido. Genesis 11, 5 to 7. El libro de Génesis, capítulo 11, versículo 5 al 7. Same thing. The Lord comes down to seek attention of these people. Lo mismo ocurre aquí. El Señor baja para llamar la atención de esta gente, To catch their attention, to tell them you cannot ignore
para llamarles la atención y decirles, ustedes no me pueden ignorar por siempre. Genesis 11, Genesis chapter 11, verses 5 all the way to verse 7. El libro de Génesis capítulo 11, versículo 5 al 7. Same thing. La misma cosa. Many times you may forget. Muchas veces lo pueden olvidar. You may be caught up in a lifestyle of sin for some time and forget that we have to give account. Tal vez ustedes estén involucrados en un estilo de vida de pecado y se olvidan que tenemos que dar cuentas. We have a creator. Tenemos un creador. Before I get to Genesis 11, Antes de leer Génesis 11, it will be so powerful to bring to your understanding the fact that even Isaiah bemoans Israel in like manner. también el profeta Isaías trae su descontento a la nación de Israel. When Isaiah said the donkey knows its master's name, Cuando él dice en el libro de Isaías que el buey conoce a su dueño, meaning owing to the goodness of the master porque su dueño es bueno, and owing to the fact that the donkey goes on a daily basis to the manger, y por el hecho que el buey va diariamente a su estable to the trough, and gets benefit from there. He says the donkey feels a sense of obligation. porque hay confianza y el buey siente un sentido de obligación. And you know the donkey is one of the most unwisest of all animals Jehovah created. Y ustedes saben que los bueyes son uno de los animales con menos inteligencia que Jehová ha creado. And the Lord uses that to rubbish the wisdom of this generation. Y el Señor usa eso para desechar la sabiduría de esta generación. And he says, the donkey knows its master's manger, Y dice que el buey conoce el pesebre de su dueño. and the donkey returns to the manger, always goes back, Y siempre regresa al pesebre. knowing that when I go back to the house of the Lord, Quiere decir que cuando yo regrese a la casa del Señor, I always get benefit. yo siempre recibo beneficios. I cannot let the Lord down. I cannot disappoint him. No puedo dejar al Señor. No puedo decepcionarlo. The donkey knows that whenever it gets to the trough, the master's manger, it finds straw and eats, and the donkey is able to tie the benefit of submitting to this master. Entonces el buey, cuando es tiempo de comer su paja, él se da cuenta que viene de parte de su dueño y él puede ver los beneficios de someterse a su dueño. The benefit and says, and now synthesize that in his brain and mind and heart as a sense of obligation. Y él puede procesar eso en su mente y en su corazón y puede ver que tiene una obligación. So the donkey feels obliged that owing to the goodness of this master, I cannot disappoint. Entonces el buey piensa que por la bondad de su dueño, él no puede decepcionarlo. I cannot disappoint him. There are benefits. The benefits outride anything else. Si hay beneficios y los beneficios superan todo lo demás. And he goes on to talk about the ox. Same thing. Look at the USA. The Lord has been good to you. Miren a los Estados Unidos. El Señor ha sido bueno con ustedes. And many other nations I'm talking about. It's not only USA. Y no solamente los Estados Unidos, muchas otras naciones también. Many other nations of the earth. The Lord has been good to you. Y muchas otras naciones del mundo. El Señor ha sido bueno con ustedes. Look at the United States of America. You have a welfare system. Miren a la nación de los Estados Unidos. Es la nación más rica. You have health care. You have top hospitals. You have good roads. You have protection. You have things that other nations do not have. Ustedes tienen sistema de salud,
tienen hospitales muy buenos, tienen caminos muy buenos, tienen protección, tienen cosas que otras naciones no tienen. And only the Lord did provide that life to you, that goodness to you. Y solamente el Señor fue el que les proveyó ese tipo de vida, esas cosas buenas. But you never tied the benefit of He, the Master, Pero ustedes no han conectado el beneficio del dueño with that benefit and synthesize and process it as a sense of obligation con la profecía como un sentir de obligación for you to submit to the Master, to always go back. para que se sometan al dueño, para que siempre regresen al dueño, Always go back que siempre se regresen to the Master, al dueño, to the first nation you built, para la mejor nación que fue construida to worship them. para adorar al Señor. Genesis 11 verse 5 on it says, but the Lord came down, that is the Tower of Babel, but the Lord came down to see the city and the tower that men were building. El libro de Génesis capítulo 11 versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Esta es la torre de Babel. Another moment when he left them for some time, and then all of a sudden he comes down now. Este fue otro momento cuando él se había retirado y viene otra vez. He says, for how long shall they continue in building this tower of rebellion in Florida? Está diciendo, ¿cuánto tiempo más van a estar construyendo esta torre de rebelión en la Florida? The tower of rebellion in Miami, Esa torre de rebeldía en Miami, in Tampa, Florida. en Tampa, la Florida. How can they continue building? For how long will they build this tower of rebellion in Barbuda? ¿Por cuánto tiempo más van a seguir construyendo esta torre de rebeldía en Barbuda, In Puerto Rico, in the Dominican Republic, en Puerto Rico, en la República Dominicana, all those so-called paradiso, the islands of paradise, en todas esas islas llamadas paraísos, the paradise of sexual sin, los paraísos de pecado sexual, all the way to the Keys of Florida. hasta toda el área de los Keys de Florida. For how long will you continue building this tower of rebellion in Texas? ¿Hasta cuándo van a seguir construyendo esta torre de rebeldía en Texas, In Dallas, Texas, en Dallas, Texas, in Houston, Texas, in the churches of the United States of America? en Houston, Texas, en las iglesias de los Estados Unidos? For how long will you continue building this tower of rebellion? ¿Por cuánto tiempo van a seguir construyendo estas torres de rebeldía, Where the women dress as they want in the church, donde las mujeres se visten como quieren en la iglesia, where the pastors preach a more earthly gospel, donde los pastores predican un evangelio mundano, where homosexuality is acceptable, donde la homosexualidad es aceptada, where people can cohabit without marriage, donde una pareja puede vivir juntos sin estar casados, in lying, las mentiras, this kind of worldliness that you are spewing out there. todas esas cosas mundanas que están tirando ahí. For how long does that continue? ¿Por cuánto va a continuar eso? And he's saying in the book of Genesis 11, verse 5, he says, there comes a time when the Lord would have to come down. Y en el libro de Génesis 11:5, ahí dice que va a llegar un tiempo cuando el Señor tiene que bajar And seek your attention. y llamar tu atención. Why? Because the prophetic timeline of God has clicked. ¿Por qué? Porque la línea profética de Dios ha cambiado, It has clicked. The coming of the Messiah is now nearer. porque la venida del Mesías ahora se ha acercado más And he loves you that much. y Él los ama mucho. And he says, verse 5, but the Lord came down to see the city and the tower that the men were
Y en Génesis 11:5 dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. And after that, he disintegrated them. He broke them down. Y después de eso, él derrumbó esa torre. Why does he come down? ¿Por qué bajó? He comes down because he's a righteous judge. Él bajó porque él es un juez justo. He's a just judge. Él es un juez justo. He comes down to execute, like I said, a judicial inquiry, Como yo dije, él baja a hacer una investigación, interrogation. una interrogación. The divine tribunal took place on that July 25th, 2017. Y un tribunal final vino ese 25 de julio del 2017. He comes to see the height of wickedness. Vino a ver la altura de la maldad. He comes to see whether you've really perfected the art of sinning. Vino a ver si verdaderamente han perfeccionado el arte de pecar. And I said the same about Egypt. Y yo dije lo mismo sobre Egipto. When you look at the book of Exodus, Cuando tú miras el libro de Éxodo, Exodus chapter 12, Exodus 12, verse 12, verse 29, they speak the same thing. Exodus 12, verse 29, it says, at midnight, the Lord came down and struck all the firstborn of Egypt, from the firstborn of the Pharaoh who sits on the throne, to the firstborn of the prisoner who is in the dungeon, to the firstborn of all livestock. el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. The Lord at this point had to come down. El Señor hasta este punto tuvo que bajar. But if you look at verse 3, rather chapter 3, verse 8 of Exodus, then you understand he promised to come down. Y si tú lees el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 8, él dice que él bajó, He would come down to address the state of the land, que él vendría para dirigir esa situación, the abuses in the land. el abuso que estaba pasando en esa tierra. The outcry was so high. El lamento era tan alto, The burden of slavery was so big. The outcry was so high. The Lord said, I have heard, tell the house of Jacob, I have heard their cry. el peso de la esclavitud era tan grande, sus lamentos llegaron hasta el Señor, y el Señor dijo, dile a la casa de Jacob que yo he escuchado su lamento. The slavery is so bitter and their slave masters, they're overloading on them. They're abusing them. La esclavitud es tan amarga y sus amos los están abusando. Genesis 3 verse 8 it says, so I have come down to rescue them, my people, from the hand of the Egyptians, and to bring them up out of that land into the land, the good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites. El libro de Éxodo capítulo 3 versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Pereceo, del Heveo y del Jebuseo. There comes a time when the Lord has to come down. Llega un tiempo cuando el Señor tiene que bajar.